películas que manifiestan discursos regresivos que actualizan relatos de victimización, la tónica general de este cine LGBTQ+ chileno es que parece haber superado la lógica del verdugo. En cambio, ha promovido la creación de nuevos relatos donde la diversidad sexual es una experiencia legítima y validada a priori. Estamos frente a un cine cuya voz y mirada se posiciona desde la diversidad sexual, donde la cultura LGBTQ+ no es más un otro, sino el centro de la experiencia narrativa. Y por lo mismo, la significación está dada desde nuevos puntos de referencia, puntos propios que no coinciden ni corresponden a la mirada heterosexual, parafraseando lo que Laura Mulvey sería la mirada masculina. Esas son algunas reflexiones que están al inicio, en el proceso y también al cierre del libro Ficción Marica, Diversidad y Disidencia Sexual en el Cine Chileno, que fue recientemente presentado por nuestros amigos de La Fuga, que es un proyecto de investigación y crítica cinematográfica que lleva muchos años, al cual respetamos muchos, y también por Ediciones Metales Pesados. Y estamos con su autor, el cineasta académico de nuestra universidad de la Facultad de Comunicación e Imagen y autor de este libro, Roberto Doberis. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de que hayas leído el libro porque me emociona mucho, te admiro mucho. Me encantan las recomendaciones que haces también. Soy fan del programa, de los libros que escogen. Gracias. Estoy un poco nervioso. No, pero no estés nervioso porque además vamos a hablar de algo en que tú eres más experto. Y claro, yo vengo investigando hace un rato sobre representación de género, pero particularmente de mujeres heterosis, diríamos, ¿no? Uh-huh. O de mujeres más bien. Pero hay que decir que el mundo de las lesbianas y la representación en el cine chileno es muy pequeño todavía. Hay muy pocas películas respecto a eso. Y de hecho, tú analizaste 80 películas que han sido parte de la cinematografía nacional, y hay un dato que es brutal, que tú lo dices en el libro. 70 de estas 80 fueron hechas entre el 2010 y el 2020. Sí. Entonces, para partir, ¿no? Partamos por esa pregunta y por ese descubrimiento también, de decir, ojo, recién estamos empezando a dar cuenta de esta diversidad. Sí, al principio llamaba la atención el volumen de esta década en donde se hizo mucho cine LGBTQ, entonces de alguna manera eso era un corpus y demandaba como prestarle atención, pensarlo, ver las películas. Además que de este corpus en general nosotros solo vemos la punta del iceberg, con el Oscar de una mujer fantástica, ¿no es cierto? Y algunas películas que fueron íconos, pero después había un montón de otras películas que nunca nadie vio o que no circularon. Entonces había que ir a buscarlas, esa era mi sensación. Y luego la pregunta que quizá era más incómoda era ¿por qué ahora? ¿Y por qué no en la década anterior? ¿Por qué no en la década de los 90? Pensando en que otras cinematografías como la argentina, la española, la mexicana, la brasilera, sí tenían películas LGBTQ en esos momentos. Uh-huh. Entonces, bueno, no es que la respuesta sea simple, pero estaba arrojada y la pregunta. Claro. Ahora, también en las poquitas películas que hay previas, tú te detienes, ¿no? Hay algunas películas de finales de los 70, uno podría decir así como si uno toma Julio, comienza en Julio, y un par de personajes a los que tú te refieres en el libro. También hay algo allá afuera, ¿cierto? Y Caluga Aumenta, que son películas que uno diría de la transición, esas dos, en donde está lateralmente el tema de la homosexualidad, ¿no? Pero hay una cosa que es clave y que está en ese párrafo, y que también tiene que ver contigo y con tu historia. Y es que todas esas películas fueron hechas por hombres heterosis, por directores hombres, ¿no? Y una cosa que yo siento, y yo estaba acá analizando esto también desde Cine Chile, que cambió radicalmente fue el advenimiento de directores y directoras que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Entonces, preguntarte por cómo eso cambia todo. Mira, la respuesta no es tan sencilla, pero primero como que yo siento que uno no puede asumir directamente que porque hay directores LGBTQ+, los discursos sobre la comunidad van a ser más complejos. Ok, eso es como pasa con que toda mujer cineasta es feminista. Exacto. No es cierto. No es cierto. Pero al mismo tiempo que los directores fueran más diversos, habla de que la sociedad es más diversa. Y que por lo tanto las historias sobre mujeres o sobre diversidades, identidades LGBTQ+, no solo en el cine, sino también en otras esferas de la sociedad, cobran relevancia poco a poco en Chile. Y de alguna manera el cine chileno
está relacionado con los malestares, con los sentires, con las emociones incluso de la sociedad, de la cultura. Entonces, que hayan efectivamente directores LGBTQ+, habla también de que hay una progresiva inclusión. Y bueno, eso aparejado a que las universidades comenzaron a dictar cine, y eso se fue masificando, y por lo tanto tenemos más voces, más miradas, más gente joven. Diría que fue orgánico el desplazamiento hacia esta inclusión. Claro, y estaba pensando que no es obvio esto que último que dice que las universidades empezaron a dictar cine, porque eso también aparece con la posibilidad de que personas que antes no podían tener acceso a hacer películas, hoy día lo tengan. Y que, claro, estamos hablando desde el 2005. En el caso de la Universidad de Chile, tú eres parte de la primera generación que estudió cine en la Universidad de Chile. Es cierto, 2005, efectivamente. Y en ese momento no había mucha oferta. De hecho, por ejemplo, en la Católica en ese momento no se podía entrar a estudiar cine. Claro, era plan común de comunicaciones. Exacto. Y ahí se abre la UDD. Estaba recién, creo. Sale junto con la Chile. La mayor sale un poquito después, la UDP salió hace poco, haciendo la lista, ¿no? Ahora, esto es súper importante porque pensemos que esto viene aparejado con la lucha de los pingüinos por acceso gratuito y de calidad a la educación. Tenemos muchas observaciones respecto a cómo finalmente esto se ejecutó, pero efectivamente aparecen otras voces más diversas. Luego, estas voces más diversas empiezan a hacer películas y en una década hacen 70 películas en donde de una manera u otra está representado la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y tú analizaste esas películas. ¿Qué hoy día es lo que más te llama la atención de lo que aparece ahí? Mira, por contraste hay una cosa que me llama la atención, que es que si bien nosotros hacemos muchas películas en Chile y de muy alto interés, comparado con cines en México, cines en Brasil, el fenómeno LGBTQ+ en Chile es más fuerte y ocupa una presencia porcentual del volumen de películas que se hacen mayor. Que es cerca del 14%. Ajá, es más que en Argentina, más que en Brasil, más que en Colombia, más que en México. Ojo con ese dato, porque tú sabes que ese porcentaje es el mismo porcentaje de películas chilenas que hablan sobre la dictadura. Wow. Entonces, cuando me dicen, no, pero el cine chileno solo habla de la dictadura, y usted el cine chileno solo habla de LGTBQ+, bueno, porque es el mismo porcentaje de temas que nos representan. Bueno, el porcentaje sube si uno lo considera de películas estrenadas en cines comerciales. O sea, no es tan marginal tampoco. Claro. O sea, incluso si uno analiza películas que fueron estrenadas comercialmente, el porcentaje creo que asciende a 17, 18. Entonces va subiendo. Entonces no fue un discurso que estuvo marginado en el cine chileno. Al contrario, ocupó un lugar central, nos significó premios internacionales y también nos significó una diversidad, porque son 80 películas, entonces son todas muy distintas entre sí. Entonces no hay un único discurso LGBTQ+, hay muchos. Claro, y de hecho ahí quería ir, y recuerdo que estamos con Roberto Doveri, cineasta, académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen y autor de este libro, Ficción Marica, Diversidad y Disidencia Sexual en el Cine Chileno, porque uno dice, bueno, ya, están saliendo de las 50 largometrajes que se están estrenando en Chile. Tú trabajaste solo ficción, eso es súper importante, no ficción en documental. Entonces, digamos, de los 20 largometrajes de ficción que están saliendo, por lo menos 2, diríamos, o 1.5 en promedio, estarían cerca de hablar de la diversidad sexual. No, 4. Ah, perfecto. 3, 4. 3, 4, bueno. 20, sí. Pero, ojo ahí, porque hay algunas que siguen teniendo relatos más bien conservadores respecto. No todo es como, mira, estamos súper bien representados. Entonces, tú eres parte de la comunidad, Roberto. ¿Cuándo decimos estoy bien representado? ¿Ese tipo de amor o ese tipo de vida que se presenta ahí se parece a la mía y a la de mis amigos? ¿Y cuándo decimos, en serio, todavía nos están castigando desde el relato? Es una difícil pregunta. Yo personalmente respondería que yo no soy tan picky. No juzgo tan rápido, porque además soy cinéfilo, entonces en general me gustan todas las películas. Ya. Peco de entusiasta. ¿Y no te pasa que a veces tú decís, pero en serio? A mí me pasa. Así como, ¿en serio todavía estamos en ese relato? Lo que pasa es que siento que me puedo relacionar de forma contradictoria con las películas y no pasa nada. Entonces puede que una película me encuentre que tenga ciertos aciertos, pero efectivamente cuando ponemos el lente de la mirada
de género, hay muchas películas que no lo resisten. Exacto. Y eso hay que decirlo. Claro, y hay me que pasó hacerlo ayer. ver. Ayer fui a ver Gladiador 2 Ajá. y lo pasé chancho. Es muy entretenida, pero es otra película en donde dos hombres podrían haberse sentado a conversar y en vez de eso se agarran a combos. Mira. Y uno dice, ¿en serio todavía? A mí lo que no me gusta, no es que no me guste, sino que considero que es regresivo castigar al personaje diverso en la ficción. Puede ser hasta la muerte, pero también hay otros tipos de castigos. Expliquemos un poco eso porque es cuando el guión o cuando la misma producción de la película castiga. Y no necesariamente es una representación de la realidad, porque mucha gente dice, bueno, pero es que eso es lo que pasa en la realidad. Sí, no. Sí, pero el cine no es realidad, entonces el cine es una decisión. Claro. La realidad arbitraria, el cine es una decisión, y cuando tú decides castigar al personaje homosexual o diverso, sumémosle mujer también, se hace una bajada moral de ese castigo, porque en el cine las historias están organizadas. O sea, las cosas que pasan son leídas desde una perspectiva moral. Hay buenos y hay malos. Exacto. Y una moral más ordenada que la de la realidad. Entonces, cuando uno castiga al personaje homosexual, generalmente los guionistas, los directores lo hacen con la ingenuidad de creer que lo que están haciendo es ejemplificar lo que la sociedad le hace a estos personajes, claro. Pero en realidad lo que están haciendo es una estructura en donde el relato también los mata. Y las personas, cuando se proyectan en las películas, se proyectan sobre el relato. Y son cómplices. Claro. No solo testigos, sino y además cómplices. hay una lógica de normalización. Bueno, y además de banalización, porque en el fondo lo que estáis haciendo también es utilizar el drama extremo o la violencia extrema de esos hechos y volverlos espectáculo, porque el cine también es espectáculo. Entonces, son muchas variables que confluyen para reflexionar por qué muchos relatos sobre lo homosexual tenían que ver con que los homosexuales la pasan mal. Claro. Yo, siendo homosexual, les puedo decir que no la pasamos tan mal. A veces la pasamos mal, sobre todo cuando la sociedad nos desconfirma, nos quita derechos, ¿no es cierto? Los violentan. O nos violentan en la calle, pero también la pasamos muy bien. Ahora, tú hablas de eso y por eso escogí ese párrafo, ¿no? Porque hoy día conviven esos dos tipos de relatos. Ahora, también es cierto que, como te decía yo le contaba a Roberto que yo guié una tesis sobre este tema y una cosa que descubrimos con mi alumno fue que igual había un sesgo de clase muy claro y de edad. Entonces, que cuando los personajes son profesionales mayores, más de 30, 40, independientes, tienen menos posibilidad porque escogen dónde se van a mover. Pero cuando son adolescentes, y ahí estamos pensando en dos películas que tú analizas, Marilyn y Nunca vas a estar solo, están mucho más expuestos, y más si están en un espacio popular conservador, están mucho más expuestos a la violencia. Sí, yo creo que incluso más allá del género, o sea, obviamente que es lo que nos interesa, pero la violencia está distribuida en clases, po. O sea, efectivamente, la gente cuica no va a Estación Central porque, comillas, no se expone. Claro. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma, esto de construir espacios seguros... Y no que en Las Condes no haya violencia, es otro tipo. Exacto, es otro tipo. Son otro tipo de violencias, pero esta segregación que hay además, sobre todo en Santiago, porque si uno va a otras ciudades, la segregación no es tan dura como en Santiago de Chile. Pero también, si uno va a otras ciudades, lo hablamos acá para las elecciones, ¿no? El nivel de conservadurismo, especialmente en los pueblos pequeños, que todavía tienen la lógica patronal, es muy, muy fuerte. Ah, no, y yo estoy pensando en urbes. Claro, no, pero ser gay ahí es... De hecho, hay muchas películas que se tratan precisamente de contraponer estos personajes en contexto más provinciano. La nave del... Pienso en La Nave del Olvido. Qué linda película, La Nave del hermosa. Olvido. Soy fan de La Nave del Olvido, por favor, todos vean. Todos vean, está en onda media. Linda, es una hermosa historia de amor entre dos mujeres grandes. Y claro, bueno, lo fuerte es que lo comentábamos antes de que comenzara el programa, también ocurre en un contexto más de provincia, pero luego también queremos ver cómo los discursos se pueden instalar ahí o las historias se pueden instalar ahí siendo más fieles a
al personaje y no esquematizando que todas las ciudades de provincia son homofóbicas, porque tampoco es así. Claro. En general siempre hay matices, ¿no es cierto? Y esto de castigar al personaje también tiene que ver con no ponerse en el lugar del personaje. De no hacer que el personaje hable, que el personaje sienta pequeños momentos de felicidad, de deseo, de descubrimiento. Y claro, y que no todo la base del guión esté basada en soy homosexual, ese es un problema. Hay muchas películas de soy homosexual y ese es un problema. Totalmente, o sea, de hecho yo creo que siempre vamos a identificar una película que dio un paso más adelante cuando el conflicto no está centrado exclusivamente en soy homosexual. O, si es que lo vemos desde una perspectiva más de género, también el conflicto es soy mujer. Pensemos en Drama de Matías Lira, el conflicto del personaje femenino es soy puta. Claro. Y no tiene más capas. Claro. Y la verdad es que ninguna mujer ha tenido ese conflicto interno, únicamente. Claro, estaba pensando, son diversos porque ese es uno de los lugares en donde la sociedad te marca, ¿no? Ahora, Roberto, y yo podría estar horas hablando con Roberto, seguramente lo vamos a hacer en algún momento, con un pisco sour o algo, pero una de las cosas que también es linda del libro es que nos permite contextualizar. Estamos hablando a propósito de este libro Ficción Marica porque esta conversación que estamos teniendo está en el libro, pero está muy contextualizada. Hay una historia de la representación LGBTQ+ en el cine en general, en el cine en Chile, hay una historia de los movimientos de reivindicación de las diversidades en Chile, y es muy interesante cómo el cine habla con esto, ¿no? Y ahí para cerrar preguntarte, y entre paréntesis, también hay una parte que me llamó mucho la atención de cómo los grandes festivales, los festivales KCA, tipo Cannes, Venecia, Berlín, en los últimos años, de manera muy reciente, diríamos en la última década y media, han instituido al interior de sus galardones un premio específicamente para películas de estas temáticas, ¿no? Y el cine chileno le ha ido muy bien ahí, a nivel internacional. Pero preguntarte por esta tensión entre discursos sociales y discursos cinematográficos. ¿Cómo sientes tú que se retroalimentan? Yo creo que son un correlato, se retroalimentan efectivamente, pero yo creo que el cine chileno se caracteriza precisamente por no ser un reflejo de la sociedad o de la realidad, sino que tender a problematizarla. Eso hace que el cine chileno quizás sea más duro o más difícil o más de autor, pero eso también son todas sus medallitas internacionales, porque a todos los cinéfilos del mundo les encanta el cine chileno, porque es un cine que problematiza, que instala preguntas, que desde lo cinematográfico interroga. Entonces, incluso cuando nosotros decimos los malestares de la sociedad comenzaron a ser temas en las películas, resulta que esas películas no son ilustraciones de esos temas, sino que indagan y van un paso más allá en la problematización y hacen parte al espectador de pensar ese problema. Si es que ese problema es el mismo problema que lo vemos, no sé, en las noticias o en el diario, la respuesta es no, ¿no es cierto? El cine tiene una forma particular de hablar, de pensar en imágenes, de interrogar, y yo creo que esa es la respuesta, que el cine chileno en particular tiene esa característica. Y al mismo tiempo tiene un efecto, o sea, tú lo dices también en el libro, nos recuerda el efecto político que tuvo, el reconocimiento que tuvo Una Mujer Fantástica a nivel mundial, incluido el Oscar, y por lo tanto como eso fue un impulso importante para la ley de identidad de género. Entonces, está esta ir y venir, sí, que es muy entretenido y que ustedes pueden reflexionar en este libro, que quiero hacer el énfasis. Este libro es parte de la investigación para el título de magíster de nuestro invitado Roberto Doberis. Es un libro, por supuesto, que viene desde la academia, pero es un libro muy entretenido de leer, muy fácil de leer. No es un libro cabezón, duro, que usted necesita haber tenido varios posgrados para poder vincularse. Es muy entretenido y de verdad es para público amplio, no es para especialistas. Hay que aclarar que la tesis de magíster en realidad es como la mitad del libro. Y luego me invitaron a Metales Pesados y a La Fuga a expandir esta investigación y hacer el abanico de todas las películas chilenas. Y ahí nació Ficción Marica. Claro, para que la gente, o sea, es como hacemos el énfasis para que la gente sepa que es un libro que viene de la academia, pero es un libro para académicos exclusivamente. Y para que lo consigan está en Metales Pesados, por supuesto, y en librerías, ediciones Metales Pesados con La Fuga. Hemos conversado con el cineasta académico y escritor Roberto Doberis. Gracias. Un placer tenerte acá, querido.
Nosotros tenemos que despedir el programa, son las 10:55. Mañana volvemos con Tania, con el Manuel, con el Pancho para hacer un nuevo semáforo. Nos encontramos.